Por Amén. favor. Ay, es que tengo problemas aquí como con el audio, no sé. ¿Se escucha Bueno, bien? Se escucha bien, no hay problema. ¿sí? ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente, hermana. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te quiero agradecer infinitamente por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos a pesar de la distancia, Señor. Estamos todos reunidos con un solo propósito, que es de alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Y te pido, Señor, que esta noche nos hables a través del pastor Rubén, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra correctamente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rocío. Y un abrazo también ahí hasta Colombia. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio bíblico. Tenemos algunos hermanos de vacaciones, ¿verdad? Así que oramos también por ellos para que el Señor les bendiga, les permita descansar, pero queremos continuar. Después ya pueden ver esta clase grabada. Recuerden que las clases también las vamos dejando en una lista de distribución en YouTube, ¿ya? Así que ahí también pueden ustedes ir repasando lo que deseen. Y también me pueden solicitar a mí información, si tienen alguna duda, algo, lo pueden hacer durante la semana para que podamos tener todo bien clarito. ¿Ok? Muy bien, antes de avanzar, hemos estado hablando acerca de este tema que es hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia, y nos hemos encontrado con varios temas que son importantes de poder detenernos antes de seguir leyendo tan rápido el texto bíblico, ¿verdad? Hay mucha información, hay mucha enseñanza, hay mucha profundidad en cada versículo, en cada frase, en cada palabra. Dentro de la Biblia nosotros encontramos mucha enseñanza. Por eso es importante que nos podamos detener, que leamos no de manera apresurada el texto y podamos ir aplicando en la medida de lo posible todas estas reglas de interpretación que hemos podido aprender a lo largo de las clases anteriores. No sé si ustedes se recuerdan alguna de las reglas que hemos visto hasta ahora. Hemos visto por lo menos 3, creo, ¿no? Si se recuerdan de alguna. A ver, ahí prendan su micrófono nomás y me lo dicen. La regla de la teología bíblica, todas las palabras se deben tomar en sentido figurado. Muy bien, todas las palabras se deben considerar en su sentido figurado. Eso significa que tenemos que considerar cómo es que se usaban en aquel tiempo, ¿verdad? No es lo mismo decir una frase 2000 años atrás que decir hoy día esa misma frase, ¿verdad? Hay todo un contexto, hay todo un sentido figurado. ¿Qué otra regla de interpretación bíblica hemos visto? Hay una que es bien importante, ¿verdad? La número 1, que la La Biblia Biblia es su propio intérprete. muy bien, exactamente. ¿Y qué significa eso, Jorge Luis? Si nos puedes contar un poquito qué entiendes tú porque la Biblia sea su propio intérprete. Eh, Más que nada que tiene la capacidad de poder explicarse a sí misma en otros puntos de la misma palabra. En otros textos bíblicos, muy bien. O sea Claro. que, como nos dice Jorge Luis, si hay un texto que hable de algún tema, es muy probable, ¿verdad? Un 100% prácticamente, que tengamos textos paralelos que hablen de ese mismo tema. Entonces, la Biblia es su propio intérprete porque se da a entender a través de distintos pasajes, ¿ok? Estos textos pueden estar muy cerquita del texto que estamos leyendo, pueden estar en textos paralelos, en libros cercanos al libro que estamos leyendo, del mismo autor. Por ejemplo, el apóstol Pablo puede en algunas cartas explicar un tema más que en otras cartas, pero también es importante, y aquí está lo bonito y lo importante, como dijo un personaje por ahí, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia podemos encontrar interpretaciones en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Textos del Nuevo Testamento, con una base, ¿verdad? O una interpretación en el Antiguo, o al revés, ¿verdad? Entonces eso es súper importante que nosotros lo podamos considerar al momento de leer la Biblia. Recuerden ustedes que los autores, los escritores de la Biblia fueron aproximadamente más de, ¿cuántos autores se recuerdan ustedes, no? Lo vimos en el ramo anterior de Conociendo las Escrituras. ¿Cuántos escritores? ¿10, 5, 20? ¿Cuántos escritores más o menos son los que escriben la Biblia? ¿Se recuerdan o no? Aproximadamente. ¿Más de cuántos? 10, 20, 100, 500, 1, 20, 30. ¿Cuántos serán los autores aproximadamente? Yo se los digo para que no sufran. Más de 40 autores
más de 40 autores, ¿verdad?, escriben el texto bíblico, estos 66 libros que comprenden el texto que nosotros tenemos, y lo más importante también es que fueron escritos, estos 40 autores no fueron contemporáneos, cada uno vivió en épocas distintas, incluso en continentes distintos, culturas distintas, idiomas distintos, ¿verdad? Por lo tanto, y dialectos, por lo demás. Por lo tanto, nosotros podemos ver ahora que el texto bíblico es completamente inspirado por Dios. Y me hace mucho sentido este texto que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, donde haya inspirado Dios a aquel hombre que escribe la Biblia, no importa su lugar, no importa su cultura, el mensaje es del mismo corazón de Dios. ¿Ok? Así que es muy importante, hermanos, que podamos considerar esto, ¿ya? Podamos considerar que la Biblia es su propio intérprete. Cuando hablamos de teología, nos gusta hablar de teología bíblica. Existen muchos tipos de teología, pero preferimos, ¿verdad?, en la medida de lo posible, la teología bíblica, ¿verdad? La Biblia es su propio intérprete. La semana pasada estuvimos ahondando un poquito en algunos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con falsas doctrinas. ¿Se recuerda que hablábamos de algunas palabras que a veces vimos, por ejemplo, la palabra fe, vimos la palabra salvación, vimos la palabra gracia, carne, vimos la palabra sangre, ¿verdad? Todas esas palabras las fuimos analizando y nos fuimos dando cuenta que en la medida que leíamos el texto bíblico, nos encontrábamos con algunas falsas interpretaciones. ¿Se recuerdan? Y teníamos una tareita que yo me imagino que ustedes hicieron, ¿no? Bueno, si no la hicieron, que el Señor mande los sellos del Apocalipsis, ¿verdad? No, no sobre ustedes. La tarea era que teníamos que buscar o recordar, por lo menos, ¿verdad? Algunas falsas doctrinas que pensemos, a lo mejor podemos estar equivocados, pero cosas que de pronto en la iglesia se hacen, ¿verdad? Y que no tienen un sustento bíblico, ¿verdad? Muchas de esas cosas a veces son una piedra de tropiezo para muchas personas, ¿ok? A ver si alguien se recuerda, vamos por parte. Hermano De la Juan, prosperidad, la más típica, ¿no? ¿cuál es la más típica? A ver. La prosperidad, de la prosperidad. La prosperidad. Muchas gracias, hermano Juan Antonio. La doctrina o la enseñanza de la prosperidad. Imagínense que llegó a ser una doctrina, una doctrina. Hablemos un poquito acerca de esto, hablemos brevemente, porque no vamos a entrar en detalle, pero hablemos brevemente. ¿Qué es lo que significa la doctrina de la prosperidad? Hoy día, por ejemplo, tenemos iglesias que dicen que el reino de Dios, ¿verdad? El reino es ahora, ¿verdad? El reino ahora. Ahora, ¿usted y yo vivimos en el reino de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Somos parte del reino de Dios? Hoy día sí, somos parte del reino de Dios, estamos dentro del reino de Dios, pero el reino de Dios no ha sido establecido de manera física como gobierno en esta tierra, ¿verdad? De hecho, actualmente sigue gobernando esta tierra, ¿quién? Bueno, la gobierna Dios en su autoridad, pero Satanás gobierna el corazón de los hombres, ¿verdad? De hecho, es necesario que todo hombre proceda al arrepentimiento en cierta manera desprendiéndose del gobierno en el cual nace, ¿verdad? En este caso, bajo el gobierno de Satanás. Entonces, es necesario que una persona con conciencia del bien y el mal pueda arrepentirse de sus pecados y pueda decidir ser parte del reino de Dios. Entonces, hoy día, usted y yo, ¿somos parte del reino de Dios? Sí, pero el reino de Dios aún no está establecido en esta tierra. Entonces, el reino de Dios, estamos hablando, por ejemplo, del periodo del milenio, ¿verdad? Cuando se instaura el reino de Dios, el gobierno de Dios ya sobre todas las naciones. Sin embargo, estas doctrinas de la prosperidad dicen que están de acuerdo con todo aquello que le acabo de mencionar, pero ellos dicen que el reino de Dios es también ahora, ¿verdad? Bajo este escenario que nosotros vivimos, para la iglesia. Entonces, dan mucho énfasis justamente en lo que es la prosperidad. Una pregunta para ustedes. ¿Puede Dios bendecirnos materialmente y que esa bendición material provenga de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Yo les veo ahí cuando yo miro para acá abajo, porque lo estoy mirando, cuando miro allá estoy mirando la cámara. Pero claro, yo les veo que ustedes me dicen, sí, ¿verdad?
probablemente usted no se sienta millonario, ¿verdad? Usted diga, pero si yo no tengo tanto. Pero, por ejemplo, esta cortina que usted ve acá atrás, para una persona en África, probablemente sea algo tremendo, ¿verdad? Eso ya es algo que para ellos es tal vez inalcanzable, ¿verdad? Cada una de las cosas que nosotros podemos tener en casa, ¿verdad? Puede tener un valor para otro mucho mayor, ¿verdad? Así que es bastante subjetivo el tema de qué es próspero y qué no, qué es material, o sea, qué es bendición y abundancia y no, porque para uno es así, ¿verdad? De hecho, por ahí hay un dicho que dicen, yo con los dichos soy malo, pero dicen que la basura de algunos para otros es, ¿cómo es? Es como tesoro, algo así, ¿no? Los dichos no me lo sé. Si alguien se lo sabe, me lo dice, ¿verdad? Pero es algo así, ¿verdad? Como que lo que para algunos votan a la basura, ¿verdad? Incluso literalmente para otros les sirve. ¿Ha recogido alguna vez algo por ahí que vio tirado del vecino? ¿Verdad? Que te dijo, oye, esto está bastante bueno, me lo llevo a casa. Bueno, a lo mejor a su vecino ya no le servía, pero usted lo consideró que para usted sí, ¿verdad? Y lo restaura, etc. Pero la doctrina de la prosperidad dice que los hijos de Dios somos llamados a ser prósperos en el sentido material, o sea, ellos enfocan su mirada en las cosas materiales. Ahora, ahí tenemos un tremendo problema con muchos textos bíblicos que dicen que no tenemos que hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Otros textos dicen que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Habla también de que todas esas cosas materiales son simplemente añadiduras, ¿verdad? Que no nos debemos afanar, ¿verdad? Que debemos vivir el día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen que como somos hijos del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, nosotros también somos incluso reyes, ¿verdad? Hay religiones fuera de la iglesia evangélica protestante, hay sectas como los mormones, en donde ellos promueven que cada mormón no solamente va a ser un semidios, algo así, ¿no? Sino que además va a tener un harem de mujeres. ¿Qué le parece? Y eso le enseñan, ¿verdad? Y lo creen, ¿no? Usted dice, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo es posible? Pero lo enseñan así. Eh, y extraño es que muchas mujeres van a esas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, pero la prosperidad habla de que cuando tú eres pobre, cuando tú tienes problemas económicos, la pobreza es porque tienes una maldición generacional, es porque que ahí tenemos otra doctrina, otra falsa doctrina, ¿verdad? Que tiene que ver con maldiciones que se te traspasan de tus antepasados, ¿verdad? O sea, que si tu antepasado fue borracho, estás condenado a ser borracho, ¿verdad? Y eso sabemos que en la práctica no es así, ¿verdad? Por malas interpretaciones de algunos textos del Antiguo Testamento. Incluso tenemos los casos de los reyes de Israel, ¿verdad? En donde algunos fueron malos y el que vino era bueno, ¿verdad? Y a veces un rey era bueno y el que venía era malo, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Este tipo de doctrinas. Pero hablando de la prosperidad, hoy día es uno de los grandes, como decía Juan Antonio, es uno de las grandes doctrinas que más se utiliza, porque detrás de esto obviamente está el enriquecerse. Entonces, si te digo que tú das más, ¿verdad? Si siembras mucho, Dios te da mucho, entonces la gente lo quiere hacer, ¿verdad? Si yo le digo a usted, si usted da 10.000 pesos, Dios le va a devolver 1.000.000, ¿usted lo haría o no? Si fuera así tal cual, ¿qué dice usted? Ponga 10.000 y Dios le da 1.000.000 de pesos en 30 días. ¿Qué le parece? Negocio redondo, ¿no? O sea, está bien, estratégico. Y así se les enseña. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención, que el otro día conversaba con alguno de los hermanos, ya no sé con quién, pero hablábamos de que efectivamente les sucede esto, ¿eh? La gente da sus luquitas, ¿verdad? Su plata, y engañados, por supuesto, y les aparece el milagro, ¿verdad? El milagro financiero, y les sale la plata y todo lo demás. Ahora, la pregunta es, ¿será que ese dinero proviene de Dios? ¿Será que Dios utiliza una falsa doctrina para darle a otros? La respuesta es que el diablo también se viste de ángel de luz, y lo que quiere hacer justamente es confundir a las personas. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto, hermanos. Mucho, mucho ojo. Ok, la prosperidad. Entonces, ahí tenemos una de las falsas doctrinas, ¿verdad? Textos mal interpretados. ¿Qué otra enseñanza conocen ustedes, hermanos, que puede hacer una falsa doctrina? A ver, de las que ustedes han recordado. A ver, De hermano. los que atan y desatan, pastor.
Mira, muy bien, hermana Rocío, que atan y desatan. Esa vamos a revisarla hoy día. Muy bien, hermana Rocío, esa vamos a hablar hoy día. Hermano Francisco, usted quería decir algo, ¿no? Sí, hay una doctrina que se llama no me recuerdo bien el nombre, lo tenía anotadito, el relativismo moral, ¿A qué se refiere con esa, hermano? que Dios siempre es bueno y que nunca va a castigar el pecado. Sí, sí, existen muchas iglesias que hoy día enseñan ese tipo de Dios, ¿verdad? Y efectivamente, Dios es un Dios misericordioso, es tardo para la ira, es bondadoso, ¿verdad? Es un Dios de amor, pero nunca debemos nosotros ignorar todos los atributos. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia y queremos estudiar los atributos de Dios, tenemos que estudiarlos todos, ¿verdad? Porque si yo estudio solamente la misericordia y la bondad de Dios, ¿verdad? Me voy a quedar con una enseñanza que es muy parecida a la prosperidad, ¿verdad? Voy a que Dios solamente me quiere, como que Dios murió solamente para bendecirme, bendecirme y bendecirme, ¿verdad? Ahora una pregunta, ¿por qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Para salvarnos de la muerte. Salvarnos. Ahí está la respuesta, para salvarnos. Jesús murió en la cruz con un solo objetivo que tenía en su mente, salvarnos, ¿verdad? Ese es el objetivo de la muerte de Cristo, salvarnos. ¿De qué? De la condenación eterna. Cuando comenzamos a tener personas, no sé si habrán denominaciones, y personas que enseñan solamente esto de las bendiciones, ¿verdad? De los panes y los peces, como que Dios solamente te quiere bendecir, pero nos olvidamos del juicio, tenemos un problema. ¿Se recuerdan lo que hablábamos el domingo en el mensaje de Hechos? ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro, cómo les predica a esos 3000 que se convierten, los lleva primero a la palabra, ¿verdad? Y los lleva justamente al mensaje del juicio, de la condenación que va a venir, ¿verdad? Y eso los hace a ellos entender que necesitan arrepentirse y luego necesitan un salvador. Eso fue un tema que desarrollamos el día domingo. Si no pudo estar, escúchelo, porque es muy importante, ¿verdad? Pero hay que entender que no podemos hacer doctrina de un solo atributo de Dios, ¿verdad? Porque vamos a tener un Dios a medias, ¿verdad? Solamente conocer una parte de Dios. Ok, y a ver, uno más que quiera, por favor. Hermano Héctor, a ver, cuéntenos, por favor, cuál es la doctrina que usted quiere comentarnos. Original también, o sea, más que original, antes de lo que conversábamos, que es la adoración a imágenes, y también el declarar, lo que es el declarar. Cierran. Muy bien, vamos a hablar hoy día también de declarar, igual como lo decía la hermana de atar y desatar, y bueno, las falsas doctrinas de las imágenes. Los evangélicos, en general, el protestante, se jacta de que nosotros no adoramos imágenes, por lo tanto no somos idólatras, ¿verdad que sí? Siempre desde que yo era pequeño me recuerdo que los evangélicos, el protestantismo decía, los católicos adoran a la Virgen, a las imágenes, ¿verdad? Y un poco, casi haciendo un poco de mofa de la fe de los católicos. Sin embargo, debemos recordar que idolatría no es solamente tener una imagen de yeso, de madera, no, ¿verdad? Idolatría viene de la palabra ídolo, ¿verdad? Idolatría viene de la palabra ídolo, por lo tanto la palabra ídolo significa, ¿verdad? En su definición, ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿verdad? Un ídolo, para nosotros, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, no estamos hablando de un personaje, cualquier cosa, incluyendo un personaje, que ocupe el lugar de Dios en tu vida, es un ídolo, por lo tanto te hace ser una persona idólatra, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida? El primero, ¿verdad? El primero, el número uno, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, mi ídolo, por ejemplo, es un hobby, el que sea, ¿verdad? A usted, no sé, le gusta ir a pescar, por ejemplo. Y usted por ir a pescar deja de orar,
de congregarse, de tener comunión, de venir al estudio bíblico, qué sé yo, de darle la adoración a Dios que corresponde, de interesarse por las cosas de Dios, por cualquier otra cosa, eso pasa a ser en su vida un ídolo, ¿verdad? Porque se pone en el lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar de su vida. Entonces, es importante que nosotros podamos analizarnos, ¿verdad? ¿Qué cosas intentan ponerse en el lugar de Dios, ¿verdad? Incluso a veces tu esposo o tus hijos pueden ser tus ídolos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y con esto no estamos diciendo que usted no tiene que amar a su esposo, ni a sus hijos, ni nada. Estamos hablando de que en primer lugar tiene que estar Dios. Entonces, hoy día las enseñanzas de la idolatría, si bien nosotros como iglesias protestantes, ¿verdad? No tenemos ídolos, ¿verdad? Sin embargo, también hoy día existe una adoración, por ejemplo, a la figura del pastor, ¿verdad? Del obispo. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces las personas tratan al pastor, ¿verdad? Como un ser casi Dios y el pastor, ¿verdad? Y a veces incluso el pastor por sobre Dios, ¿verdad? Vemos casos en donde los pastores a veces, por manipulación, han dado órdenes a sus ovejas, ¿verdad? Porque no son ovejas del Señor, son ovejas de ellos mismos, y les dan órdenes que transgreden la palabra, ¿verdad? Y les dice, oye, yo te digo tal cosa, anda y haz aquello, y la gente lo hace, ¿verdad? Porque saben a lo mejor que la palabra de Dios no dice aquello, pero están en una forma tan religiosa con su ídolo que es el pastor, que pueden incluso transgredir lo que la Biblia dice por estar a favor del pastor. Y eso ya pasa a ser un ídolo. Jorge Luis, tú querías decir algo, ¿no? Sí, con referente a lo... Justo me estaba acordando de otra falsa doctrina que ocupan del idolatrar al pastor, que el ungido de Dios. Así le ponen No como toquéis al doctrina. ungido de Dios. Claro. Sacan de contexto ese texto, ¿verdad? Que habla acerca de no tocar al ungido de Dios, ¿verdad? Hablan y bueno, se utiliza mucho, ¿verdad? Esto hasta el día de hoy se sigue usando. Yo cada vez que hablo con personas, ¿verdad? Me encuentro con situaciones como esta, ¿verdad? Sin embargo, los cristianos somos llamados justamente a discernir, ¿verdad? Por lo tanto, si usted ve que en su iglesia local, por ejemplo, en esta iglesia, el pastor, que en este caso soy yo, cometo un error o comienzo a enseñar una falsa doctrina, ¿qué debería hacer usted? ¿Qué cree usted? Primero, orar, ¿verdad? Bueno, ok, va a orar usted. Segundo, ¿qué va a hacer lo segundo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué dice el texto bíblico que usted debe hacer? Hablar con el pastor, pues. Hablar con el pastor, ¿verdad? No hacer un grupo de los hermanos, ¿verdad? Chismosos y empezar a hablar en contra del pastor. Si usted tiene algo en contra del pastor o algo le llama la atención de las enseñanzas del pastor, usted tiene que ir primero. Y esto es aplicativo con cualquier hermano, ¿ah? Con cualquier hermano. Entonces, cuando viene alguien a nosotros a hacernos alguna pregunta, alguna consulta, lo primero que le decimos, ¿habló usted ya con la persona que tiene el problema? Y a veces nos dicen, no, sabe que no, todavía no. Quise preguntarle a usted primero. Pero la Biblia dice que tienes que ir primero con tu hermano. Vamos a hablar acerca de eso hoy día, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar entonces en materia en este día de hoy y vamos a analizar algunas falsas doctrinas. Para ello, quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo 18, 18. ¿Ok? Vamos a ir a este texto bíblico. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá para que lo pueda leer. Aquí hay algunas palabras de lo que ya me estuvieron consultando ustedes, ¿verdad? Así que lo vamos a analizar. Mateo 18, 18, aquí está Jesús, ¿verdad? Bueno, entendemos que es el Evangelio, miremos, observemos acá. Yo en mi observación subrayé algunas palabras que me llamaban la atención, que ustedes la están viendo ahí. Vemos el contexto que es el Evangelio en el libro de Mateo, perdón. Sabemos que este texto va dirigido principalmente a los judíos, ya eso lo sabemos, y acá está Jesús hablando con sus discípulos, ¿ok?
un contexto bastante general. Entonces, si yo, por ejemplo, me llega una carta y la carta dice, por ejemplo, llegó la carta, ¿verdad? A su casa. Bueno, ya no nos llega carta, pero supongamos que nos llega la carta, ¿verdad? Y usted la abre, rompe el sobre, la abre y la lee, y usted va y en vez de leer la primera parte, se lee la parte del medio nada más, ¿verdad? Solamente el pedacito del medio. Y el pedacito del medio decía, el trozo del medio de la carta decía, entonces de pronto el rayo cayó en mi cabeza y quedé completamente inconsciente. Y era la carta de una persona que usted estima, ¿verdad? Y usted, solamente de leer eso, ¿verdad? Se siente mal, ¿verdad? Deja la carta ahí y se pone a llorar, ¿verdad? Y pide oración, y todas las iglesias comienzan a orar porque a su familiar le cayó un rayo, ¿verdad? Y cadena de oración, y usted hace hasta una rifa, ¿verdad? Para reunir fondos para ayudar a su familiar, ¿verdad? Porque usted solamente leyó la parte del medio de la carta, ¿verdad? Pero resulta que al final de la carta decía, pero en realidad después me di cuenta que no me pasó nada, estoy súper bien, ¿verdad? Hasta quedé más rapidito para andar en la calle, no sé, por decir algo, ¿verdad? Y usted hizo un tremendo problema porque leyó solamente un pedacito, ¿verdad? Y eso es lo que habitualmente sucede en las iglesias. Por eso yo soy como medio reacio a estos pancitos de vida, se llaman, ¿no? No sé, hermana Rocío, cómo se llamarán en su país, que son como unos cartoncitos, ¿verdad? Unos papelitos con un texto bíblico chiquitito, y uno como que lo saca, ¿verdad? Acá le dicen el pancito de vida, no sé cómo será ya, hermana. Sí, lo mismo, pan diario. Pan diario, ok, pan diario, ok. Puede estar bien eso, pero a veces los cristianos se confunden y lo usan más como el horóscopo, ¿verdad? Incluso en algunos pueblos hay un lorito que se acerca, ¿verdad? Y le saca con el piquito y le pasa el pancito y hacen una cosa media rara. Pero, ¿por qué no me gusta mucho eso? Porque a veces lo sacamos de contexto, ¿verdad? A veces la enseñanza, leo un texto cortito que es más fácil, en vez de leer todo el texto, ¿ya? Vamos a leer entonces acá Mateo, vamos a ir al texto que tengo en Mateo capítulo 18, y dice así, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis, ahí está subrayado, atéis, ¿dónde? En la tierra, está hablando Jesús. Jesús está en la tierra en ese momento, está en carne y hueso, ¿verdad? Hay un hebraísmo, está como ser humano, ¿verdad? Entonces le dice Jesús a sus discípulos, les digo que todo lo que atéis, todo lo que aten en la tierra, será también atado en el cielo. Hasta ahí, ¿qué entiende usted? A ver, si ato un conejo, el conejo se ata en la tierra y hay un conejo que se ata en el cielo. Si yo lo leo así tal cual, eso es lo que voy entendiendo, ¿no? Ok. Entonces, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ya, y después dice el versículo 19. Ahí tenemos un tema, ¿verdad? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, yo subrayé ahí que se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, fíjese, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira, yo leo este texto y yo digo, hermano, ¿alguien se podría poner de acuerdo conmigo para que pidamos una avioneta? Yo necesito un helicóptero o un avión, porque como me voy a cambiar a Curacaví, necesito llegar rápido. Así que aquí dice que si uno de ustedes está de acuerdo conmigo, pidámoselo al Señor para que me lo conceda. ¿Sí? ¿Les parece? Empezamos a poner... ¿Alguien estaría de acuerdo con eso, no? ¿Un helicóptero para el pastor? No sería malo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo puedo entender si lo leo así textual, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Para que eso suceda. Ok. El versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Uy, aquí tengo un problema, porque una vez yo, hace mucho tiempo, vine a la iglesia como pastor y ese día no vino nadie a la iglesia. Estaba yo solito en la iglesia, ¿verdad?
pero yo igual oré al Señor, igual canté al Señor, pero según este texto Dios no estaba ahí, po, porque dice que para que Dios esté, tienen que haber por lo menos, ¿qué dice este texto? 2 o 3 congregados en su nombre. Y ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, atar, desatar, ponerse de acuerdo y que Dios está en medio cuando hay 2 o 3 personas, ¿verdad? Reunidas, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunas, son pasajes que hemos leído y que los hemos tomado cada uno por separado, ¿verdad? ¿Sí? Nunca hemos dicho el texto completo, nunca hemos dicho la frase completa. Siempre nos hemos tomado de que por ahí la Biblia dice que, lo que atemos en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Después, en otro contexto hemos dicho, por ejemplo, donde están 2 o 3 en su... si alguien se pone de acuerdo y le pide algo a Dios, Dios lo da, lo hablamos en otro contexto. Después, en otra conversación, en otra situación, hablamos de que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Muchas veces usamos ese texto incluso para iniciar el culto, ¿verdad? Cuando, cuando iniciamos el culto y los hermanos no han llegado, ¿verdad? Dicen por ahí como para sacárnosla, decimos, porque tu palabra, Señor, dice, aunque somos poquitos, pero donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y hoy día vino la hermana Panchita y la hermana Pepita, ¿verdad? Y bueno, y yo, somos 3, así que tú estás, Señor. Y lo tomamos por esa parte. Tres casi doctrinas que se enseñan dentro de la iglesia. Pregunta, atar y desatar, ¿verdad? ¿A qué se referirá? Vamos ahí a hablar acerca de eso. Ponerse de acuerdo y pedirle al Señor, y Él está obligado a hacerlo, porque aquí lo dice, ¿verdad? Yo he escuchado incluso hay gente que dice, porque tu palabra dice, Señor, que si nos ponemos de acuerdo, tú lo haces y tú cumples tus palabras y ahora nos vas a cumplir, Señor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, ¿verdad? O lo que acabo de hablar de estar congregados 2 o 3, ahí el Señor está, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que Dios no va a apoyar algo que Él no dijo, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez que alguien a usted lo ha sacado de contexto? Y le dicen, pero si tú dijiste el otro día tal cosa, y tú dices, no, yo nunca quise decir eso, ¿dónde la viste, verdad? Sí, tú lo dijiste, y te sacan de contexto. ¿Lo ha escuchado, no? ¿Le ha pasado alguna vez, no? Muchas veces, y probablemente los va a seguir pasando. A veces la gente escucha y comprende lo que quiere, lo que le conviene, lo que suena más bonito, ¿verdad? Pero lo importante que usted sepa es que Dios nunca va a apoyar algo que Él no ha dicho. Entonces, para poder dar respuesta a estas falsas doctrinas, debemos nosotros explicar estas reglas de interpretación que hemos venido viendo, ¿verdad? Que debemos considerar, por ejemplo, el contexto que rodea la frase. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de esa regla? Ahora, miren, observemos algo acá, hagamos una observación al texto. Solamente miremos la cita, Mateo 18, 18. ¿Qué les dice ya eso? Mateo 18, 18. ¿Qué les dice eso? Que se partió leyendo el capítulo desde el versículo 18 y no desde el 1. Exactamente, Jorge Luis, muy bien, ¿verdad? Van a creer ustedes que Jorge Luis lo tengo arreglado, pero no, exactamente, el capítulo del versículo 18, ¿verdad? Acá estamos, es como que usted llegó tarde a la conversación, ¿verdad? Se había iniciado ya esta conversación y usted llegó tarde y se enchufó, como decimos en Chile, a partir del versículo 18. Y usted no entendió nada. ¿Le ha pasado alguna vez que ha llegado tarde a una conversación? Y usted escucha y no logra entender lo que están diciendo, y usted dice, disculpe, ¿pero por qué están hablando esto? ¿Qué pasó? Ah, no, lo que sucede es que, y ahí, ahora entiendo, ¿verdad? Hermenéutica, interpretación, se debe considerar el texto completo, ¿verdad? No lean solamente un par de versículos. Yo acá leí 3 versículos, y con cada uno de estos versículos, con cada uno, se ha hecho una doctrina distinta. ¿Se entiende, no? Ok, entonces, si estamos en el versículo 18, entonces, como decía Jorge Luis, lo que tenemos que hacer es ir al contexto. ¿Cuál sería el contexto inmediato del versículo 18? Irnos al versículo 1.
al versículo 1. Recuerden ustedes que la Biblia no fue escrita con versículos ni capítulos, ¿ah? Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, le dice, ya, capítulo 1. Pongo el 1, versículo 1. Y empieza, no, él escribió la carta como cuando usted escribe un correo electrónico o una carta, ¿verdad? Luego, con el paso del tiempo, cuando se ordenó el texto bíblico, se le pusieron números, capítulos, versículos, títulos. ¿Para qué? ¿Quién me dice eso? A ver, ¿para qué se le puso esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era la razón de ponerle capítulos, versículos, nombres? Para separar algunos temas y también facilitar encontrar las citas bíblicas. Claro, ¿se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? Yo les digo, ya, busquemos la historia cuando Ananí y Zafira los aniquilan, ¿verdad? Y usted empieza a buscar ahí por todas partes, ¿verdad? No, es una forma fácil para que nosotros podamos entender. Ahora, el que se pone, el religioso va a decir, pero la Biblia dice que hay del que le agregue una tilde, ¿verdad? A la palabra de Dios, ¿verdad? Eso también es sacar de contexto. Ya, entonces, para poder entender de mejor forma este versículo 18, vamos a ir al contexto número 1, que va a estar en Mateo 18:1, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el primer contexto? Que debemos ser como niños, ¿para qué? Para entrar en el reino de Dios, ser como niños. Mira, acá ya tenemos otra falsa enseñanza. A ver, ¿quién se recuerda a qué me refiero con esta falsa enseñanza? Ya con el título de ser como un niño. ¿Sabían ustedes que en Canadá, en los años 70, creo que es por ahí, entre el 70 y el 80, comenzó el movimiento carismático, el movimiento como de las experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo? Y ellos comenzaron, de pronto, estaban en la iglesia y empezaron a caminar, ¿verdad? Las hermanas empezaron a gatear y luego otro hermano comenzó ahí también a andar así, y hacía, ¿verdad? ¿Se imagina usted ahí a alguno de los hermanos Juan Antonio gateando ahí por el escenario, ¿verdad? Que quiere su tetero, su mamadera, ¿verdad? Y usted y le dice, ¿pero qué le pasa, hermano Juan Antonio? Es que la Biblia dice que hay que ser como niños. Ta. Usted se ríe, ¿verdad? Pero eso sucedió. Eso sucedió. Aquí el único hermano que podría cumplir con esto sería el hermano Pedro, ¿verdad? Porque el hermano Pedro tiene apellido niño, así que bien, ¿verdad? Estaríamos bien ahí en ese aspecto, hermano Pedro. Pero dice ser como un niño, pero ¿se referirá a eso? ¿A que usted sea infantil? Cuando el texto bíblico siempre habla, el apóstol dice, no les pude hablar como maduros, sino que le tuve que hablar como a niños espirituales, ¿verdad? ¿Se da cuenta que no podemos hacer una doctrina por cosas locas, ¿verdad? Bien, vámonos entonces con el contexto. Entonces, el primer contexto dice que debemos ser como un niño para entrar ¿dónde? Al reino de los cielos. Vamos a leerlo. Entonces dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso ya es una pregunta un poco inmadura, ¿no? De parte de los discípulos. Y llamando a Jesús a un niño, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por esto? Que Jesús llamó a un niño que había probablemente alrededor, un niño pequeñito, ¿verdad? Lo puso en medio de ellos, ¿verdad? Tomó al niño, ¿verdad? Lo pone en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el versículo 4 dice, y en ese momento todos sus discípulos comenzaron a gatear, a jugar. No dice eso, ¿verdad? No dice eso, porque justamente eso es lo que no quiere decir. Y luego dice, el versículo 4, ¿ok? Ahora habla, aquí aplicamos la regla de interpretación, que la Biblia es su propio intérprete. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como un niño, como este niño le está apuntando a ese pequeñito,
ese es mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Más adelante, en las bienaventuranzas, más atrás, pero dice, bienaventurados los humildes de corazón, habla acerca de la humildad, de la condición del corazón, ¿verdad? De la nobleza. A ver, díganme una característica muy propia de los niños que nosotros debiésemos aprender. A ver, aparte de que comen dulce, pero no estamos hablando de esas cosas. ¿Ha visto, por ejemplo, cuando un niño... Sí, a ver, dígame, hermano. Que lo creen todo, digamos, cuando son niños. ¿Ah? Creen. Bueno, claro, ellos creen exactamente. Sí, muy bien. ¿Ah? Ahora, a veces los niños también se equivocan y creen cosas que no son, pero podemos rescatar la fe, ¿verdad? La fe de un niño. Muy bien, hermano. ¿Qué otra cosa? La humildad. rápidamente. Perdona rápidamente, que tiene que ver con la humildad que alguien dijo por ahí. Un niño pelea, ¿verdad? Discute con otro, se puede enojar, ¿verdad? Y a los 2 minutos pueden estar jugando nuevamente con amigos, aún incluso con las lágrimas por haber discutido, ¿verdad? Y a nosotros, ¿qué nos sucede? Todo lo contrario, a veces nos enojamos con alguien y podemos estar semanas y semanas, ¿verdad? Sin hablar a otros. Entonces, habla justamente de la condición, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Qué nos quería decir la hermana Ingrid? La inocencia de un niño también. La inocencia, la pureza del corazón, ¿verdad? La pureza Muy del bien. corazón. Entonces ya entendemos nosotros, todos los que estamos acá, estamos entendiendo a lo que realmente el Señor se refería, ¿verdad? De ser como un niño, porque el reino de los cielos, ¿verdad? Es de los que son como un niño, ¿verdad? Con el corazón como de un niño. Entonces dice, así que cualquiera que se humille como este niño, voy a ponerlo ahí más grande, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Recuerde que lo que queremos hablar es acerca de atar, desatar, de ponerse de acuerdo, de donde están 2 o 3 congregados, ¿ok? Entonces el primer contexto es que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño en el corazón. Muy bien. Contexto número 2. Vámonos al versículo 6, ¿verdad? Leímos hasta el 5, ahora versículo 6. Ahora habla acerca de los tropiezos, ¿verdad? De los tropiezos que son necesarios en nuestra vida, pero hace énfasis en aquel por el cual vienen esos tropiezos. Vamos a leer. Mateo 18:6 dice así. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, recuerde que Jesús tenía un pequeñito ahí mostrándoselo a los discípulos, entonces le dice a los discípulos, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, ¿verdad? Con las características de un niño, mejor, al que haga tropezar, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. No está hablando de que el Señor favorece el suicidio, ¿verdad que no? La piedra de asno era una piedra gigante que si usted se la ata al cuello y luego dice que se hundiese en lo profundo del mar, con eso usted se muere, no hay forma de salir, ¿verdad? Pero acá no está hablando de que el Señor dice que es mejor suicidarse, para nada, ¿verdad? Lo que está diciendo, está considerando eso como algo terrible. ¿Es terrible amarrarte una piedra de molino en el cuello y tirarte al fondo del mar? Sería terrible, ¿no? Terrible, ¿verdad? Espantoso. Entonces él dice el Señor que si alguien hace tropezar, caer, ¿verdad? Le es una piedra de tropiezo a estos pequeñitos, ¿verdad? Le hace daño a uno de esos pequeños, es mejor, pero utiliza una frase, una ironía incluso, ¿verdad? Podría ser una figura retórica. Dice, es mejor que se ponga una piedra en el cuello y se tira al fondo del mar en comparación a lo que le va a suceder, porque está hablando también del castigo que va a venir de parte de Dios. Y luego dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, ¿verdad? Porque dice que es necesario que vengan tropiezos. ¿A cuántos de ustedes le han servido las malas experiencias en su vida? Sin duda que sí, ¿verdad? Terminamos siempre diciendo, todas las cosas me ayudan para bien, pero no es algo agradable. Entonces dice, ok, en el mundo vamos a tener tropiezos, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Recuerden esto,
recuerden esto en el contexto, está hablando de un hombre que hace problema, ¿verdad? ¿A quién? A uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Que quieren ser parte del reino de Dios, ¿ok? Contexto es el reino de Dios y alguien, un personaje que puede hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿ok? Que son parte del reino de Dios. Ok, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Ok, versículo 8 dice, por tanto, cuando dice por tanto, cuando en la Biblia ustedes vean esta frase, por tanto, o vean la palabra pues, tienen que leer todo lo anterior, porque lo que viene ahí tiene que ver con lo anterior. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo lejos de ti. Nuevamente está utilizando una figura retórica, no está hablando de algo literal, ¿ok? No es que usted, no es que si con su mano roba, córtesela. Algunos países musulmanes lo aplican literalmente, ¿ok? Si alguien roba, le cortan la mano. Ok. Entonces dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco, que teniendo 2 manos y 2 pies, seas echado al fuego eterno, ¿verdad? Está hablando de la condenación. Ok, usted ahí eso lo puede aplicar a sus debilidades, ¿verdad? Si hay cosas que en tu vida te hacen alejarte de Dios, sácalas, ¿verdad? Sácalas, simplemente sácalas, ¿verdad? Si hay amistades, si hay personas que te hacen mal, te llevan por un mal camino, ¿qué tienes que hacerle? Sácalas, ¿verdad? Córtalas, ¿verdad? Ok. Ninguno de ustedes está pensando en cortarse la lengua, ¿verdad? Porque come mucho. No, ¿verdad? En ningún caso. Ok. Luego dice, en el mismo contexto, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. ¿Ok? ¿Se entiende esta enseñanza, verdad? La primera enseñanza, ser como un niño. La segunda enseñanza habla de aquel que pudiese hacer tropezar, ¿verdad? Aquellos niños. ¿Ok? Vámonos al tercer contexto. El versículo 10 nos habla de una oveja perdida. ¿Ok? ¿Por qué se extravió esta oveja? ¿Por qué se extravía esta oveja? Según el contexto anterior, por un tropiezo, ¿verdad? Alguien la hizo tropezar. Vamos a leer mejor. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto el Señor? ¿Qué me lo explica así rapidito? ¿Por qué le está diciendo el Señor que no menosprecien a uno de estos pequeños? Debe la fe a los que están recién. Pero algo más práctico, algo bien doméstico. Porque es un alma. Más práctico, más doméstico, de lo que vean el contexto de lo que está pasando, no se Los vayan. niños que está hablando en el capítulo 1 o en el contexto 1. Recuerden que me hubiese gustado tener al Vicente aquí como modelo, ¿verdad? Y yo habría sido Jesús. Entonces, los discípulos están mirando que Jesús tiene un niño, probablemente lo tomó en brazos y le está hablando, ¿verdad? Y entonces le está apuntando a ese niño, ¿verdad? Y le dicen, no menosprecien a estos pequeños, porque probablemente los niños cuando se acercaban a Jesús, estos discípulos no dejaban que los niños fueran a Jesús, y por eso se da todo este diálogo, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, estaban los discípulos menospreciando a los niños. Ahora, acá hay una enseñanza bien profunda. Nosotros como iglesia tenemos que considerar también a los niños, ¿o no? Dentro del culto, ¿también los niños pueden adorar a Dios o no? ¿Podrán los niños adorar a Dios? Claro que sí, ¿verdad? Por eso nosotros nos preocupamos como iglesia de que ellos tengan su iglesia en la forma de niños, ¿verdad? Que le decimos iglesia infantil, en el buen sentido. Entonces, los niños no deben ser ignorados. Muchas veces en las iglesias los niños se ignoran, ¿verdad? Se dejan completamente de lado, no son parte de la adoración, son un estorbo para muchas personas. Por el contrario, tenemos que aprovechar, ¿verdad? Y de instruir a los niños en la medida que podamos. Sigamos con el texto. Entonces dice,
le dice Jesús, miren, que no menosprecien a estos niños como el que tengo acá en mis brazos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y les pregunta, ¿qué os parece? ¿Qué les parece, verdad? Y luego dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Sí? ¿Tiene sentido, no? Ok. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Tiene sentido, no? Claro, se alegra, ¿verdad? Imagínense que usted tiene 3 hijos y se le pierde uno en la playa. Terrible, ¿verdad? Probablemente a algunos le ha sucedido que se le perdió un ratito, ¿verdad? Y usted tiene 3 hijos, pero cuando encuentra al que se le perdió, ¿siente más alegría por el que se perdió o por por los que tenía, ¿verdad? Por el que se le perdió, ¿verdad? Porque lo encontró. Bueno, entonces dice acá el versículo 14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, porque le está diciendo no lo menosprecien, ¿verdad? No menosprecien a estos pequeños, ¿ok? Entonces está hablando de una ovejita que se extravía, ¿verdad? Que se pierde, y le está enseñando a estos hombres que no la deben despreciar. Ok, entonces ahora nosotros habíamos leído el texto que está en el versículo 18, ¿verdad? Atar, desatar, que se pusieron de acuerdo, los que están 2 o 3 congregados en mi nombre, eso fue en el versículo 18. Ahora estamos ya casi llegando al contexto. Mateo 18:15 dice, por tanto, recuerden, por tanto, ¿qué significa? En base a todo lo anterior, o sea, hay que considerar que somos como niños, los tropiezos en esta vida, ¿y por qué vienen los tropiezos? Habla de la oveja que se extravió. Entonces, por tanto, por todo lo anterior, si tu hermano, está hablando de un cristiano, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer, aquí yo le puse número uno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Paso número 1, esto va en orden. Lo primero que tienes que hacer es, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? ¿Cómo debemos solucionar los problemas? Personalmente. O sea, si tengo yo problema con el hermano Héctor, yo no voy a hablar ni con mi esposa, ni con su esposa, ni con otros hermanos, sino que yo voy a ir donde el hermano Héctor y le voy a decir, hermano Héctor, al terminar esta clase, quiero que hable conmigo. ¿Me escuchó, hermano Héctor? Ok, entonces yo voy a hablarlo con él a solas, ¿verdad? Ojalá que nadie se entere que yo voy a solucionar mi problema con el hermano. Dice que lo voy a reprenderle estando tú y él solo, o sea, nosotros dos, solitos, ¿verdad? Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué has ganado? Porque lo había perdido, ¿no? Porque el hermano estaba a lo mejor hablando mal, diciendo algo que no era bueno, entonces en cierta forma lo había perdido. Pero dice que cuando lo converso con él solo y me oyere, o sea, lo considere lo que nos reconciliamos, he ganado un hermano, ¿verdad? Ok, sigamos. Perdón. Acá dice, punto número 2. Entonces, lo primero que hago es ir a hablar a solas. Punto número 2, que está en el versículo 16. ¿Qué pasa si no me oye? ¿Qué pasa si hablo con él y no me oye? Acá dice, más si no te oyere, toma un cuchillo. No, dice, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos, aquí aparecen estos dos personajes, 2 o 3 testigos, conste toda palabra. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el hermano no quiere, y tú le dices, hermano, quiero que hablemos. No, yo no tengo nada que hablar contigo. Pero hermano, quiero saber qué pasa, porque yo no tengo nada que hablar contigo. Ok, entonces usted, ¿qué es lo que hace? En el mismo orden, punto 2, si no te oyere, toma contigo a 1. Entonces yo le digo, hermano Juan Antonio, hermano Pedro, hermano Francisco, ¿verdad? Obviamente a gente que sea madura, ¿verdad? Los llamo y le digo, acompáñenme para que hablemos con el hermano Héctor, que le entró el demonio.
¿verdad? No quiere recapacitar, no quiere escucharme, así que vamos a hablar con él, ¿ok? Cualquier cosa le pegan, le digo yo. Ok, dice, más si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, porque también sucede, y probablemente les puede haber pasado, que ustedes hablaron con esa persona y después dijo que usted le había dicho quizás qué cosa. Entonces los testigos también sirven para certificar lo que se dijo, ¿ok? Ok, aquí también se puede solucionar el problema, ¿verdad? Si se soluciona, eso se agarran los tres, ¿verdad? Se abrazan los cuatro, los que estén ahí, oran al Señor, le dan gracia y ahí quedó el problema, ¿verdad? Y ha ganado también un hermano. Ahora, el versículo 17 nos habla del tercer paso, que es en el caso de que el hermano no te oyere. Cuando hable de oír, se refiere que no quiera solucionar el problema. Entonces dice, si no los oyere a ellos, recuerda que llevaste testigo, dilo a la iglesia, ¿verdad? En este caso, cuando dice a la iglesia, no es que tú digas yo lo puse acá al pastor o al liderazgo, porque no es que tú te pares y digas, hermanos, quiero pedir la oportunidad para decirles que la hermana no sé qué es una chismosa y no me consideró, yo quise hablar con él. Eso es poco decoroso, ¿no? La iglesia no es para eso, ¿se entiende, no? Entonces cuando dice dilo a la iglesia, aquí se está refiriendo al pastor o a la gente que esté en el liderazgo. Por ejemplo, si tú estás en un grupo de alabanza y el problema es con la gente del grupo de la alabanza, entonces escálalo con el encargado de la alabanza, ¿verdad? Y ya si el tema no se puede solucionar por ahí, lo escalas con el pastor, ¿verdad? Pero tienes que tratar de solucionar los temas, ¿verdad? Eso es súper importante. Versículo 4. Entonces, si no oyere a la iglesia, o sea, si lo dice a la iglesia y a pesar de todo eso, el hermano quiere seguir en rebeldía, tenle por gentil. Acá gentil para nosotros una persona como agradable, ¿no? Pero gentil se refiere que no es cristiano. Tenlo por gentil y publicano, por religioso, ¿verdad? O sea, no es cristiano, es una persona religiosa nada más. Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Este es el versículo que estuvimos leyendo nosotros, ¿se acuerdan? El versículo 18. Entonces, la pregunta es acá, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Dentro de este contexto, ¿dónde está la atadera de demonio, de Satanás, de espíritus chocarreros, ¿verdad? ¿Aparece en alguna parte? ¿Vimos en algún texto que hable de atar demonios? ¿O de desatar demonios? ¿O de atar bendición, desatar bendición? No, ¿verdad? Hasta el momento no, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa acá atar o desatar? ¿Está hablando de qué? ¿De qué creen ustedes? De perdonar, perdonar. Está hablando de perdonar. Ese es el contexto, ¿verdad? O sea, la persona que estuvo en toda la conversación entiende que está hablando del perdón, ¿verdad? La oveja perdida que se fue a lo mejor lastimada porque alguien la hizo tropezar, ¿verdad? Hablaba primero del corazón de un niño, de los tropiezos, pobre del que haga tropezar a un pequeñito, habla de que por producto de ese tropiezo esa oveja se perdió, la fueron a buscar, ¿verdad? Y aquí comienza a hablar acerca de si tienes un problema con alguien, solucionalo. Y finalmente termina diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Está hablando de demonios? No, ¿verdad que no? ¿O alguien ve un demonio acá? No, ¿verdad? Está hablando entonces de el perdón, ¿verdad? Es más simple, ¿verdad? Está hablando de perdonar, ¿verdad? Eh, atar, por ejemplo, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros no perdonamos, estamos atados a esa persona, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez? Por ejemplo, usted tiene un problema con su vecino de al frente, ¿verdad? Y a lo mejor el problema no fue tan terrible, pero de ahí en adelante, usted cada vez que ve al vecino, ¿verdad? Usted se va a sentir bien o mal. Se va a sentir mal, ¿verdad? Va a querer usted ir a darse la vuelta más lejos, a lo mejor usted va a ir a regar y justo se le va el vecino, entonces mejor no riego, ¿verdad? Y comienzo poco a poco a amargarme, ¿verdad? Y en cierta forma estoy atado con ese
vecino, ¿verdad? Espiritualmente y también en la tierra, ¿verdad? Estoy atado aquí con el vecino que lo tengo al frente o al lado, y también espiritualmente en el cielo estoy atado con ese vecino o con un hermano de la iglesia que también se puede dar, ¿verdad? Entonces, acá atar significa, en el griego significa sujetar, ¿verdad? En ningún caso está hablando de demonios, ni de diablos, ni de nada, ¿ok? Para que usted lo sepa. ¿Se entendió, no? Entonces estamos claros que esto de atar y desatar no tiene que ver con demonios. Por ahí decían antiguamente que cuando tú orabas por alguien y se iba a producir una liberación, ¿verdad? Liberación es cuando sale el demonio, ¿verdad? Porque eso sí existe, ¿verdad? Las posesiones, ¿verdad? Pero un cristiano no puede ser poseído, ojo con eso. Entonces decían, es que tienes que atarlo cuando salga el demonio, porque si no lo atas, el demonio sale así como con las manos desatadas y se te mete a cualquiera que esté en ese lugar. Entonces la gente decía, espíritu de, no sé, de Netflix, te ato, ¿verdad? Y te echo fuera, ¿verdad? Y sal fuera atado, ¿verdad? Y salía el demonio así como maniatado, según la creencia, ¿verdad? Y el demonio así no podía hacer nada. Y lo tirábamos al fondo del mar y todo lo demás, ¿verdad? Pero era en realidad una mala interpretación de este texto, porque alguien seguramente lo interpretó de esa forma, y claro, tenía sentido. O sea, cuando uno lo escuchaba, uno decía, bueno, puede ser, ¿verdad? Así que igual atémoslo, ¿verdad? Atémoslo para que, por si acaso. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces con el contexto. Vámonos al versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, muchos hoy en día dicen, la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo en X cosa y se la pedimos a Dios, Él lo va a hacer. ¿Qué creen ustedes? ¿Será tan así? ¿Qué creen ustedes? A ver, yo les miro aquí las cabezas. No, ¿verdad? Nada, sin duda que no. ¿Me puede, por ejemplo, mostrar otra escritura que respalde esta doctrina de lo que muchos dicen? Que si nos ponemos de acuerdo. La respuesta es que no, porque no hay, ¿verdad? No hay una enseñanza, no hay otra doctrina. No se puede hacer una doctrina de un puro texto bíblico, ¿verdad? La oración es algo personal, también la oración puede ser grupal, pero esto no significa que nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a estar pidiendo, ¿verdad? Y decirle, Señor, tú no te puedes negar, ¿verdad? Porque ya somos dos contra ti, ¿verdad? No. ¿Se acuerdan ustedes este cantante Julio Melgar, ¿verdad? No sé si lo conocieron, ¿verdad? Cantaba una canción bien bonita, se quiero levantar a ti, mi hermano. Bueno, el muchacho, ¿verdad? Tristemente tuvo un cáncer, ¿verdad? Y lamentablemente muere dejando una familia, muy triste la historia, ¿verdad? Y probablemente haya sido un hombre temeroso del Señor, yo no lo conozco, pero por lo menos se veía así. Y obviamente cuando llegó la enfermedad, todos nosotros no queremos que que se muere la persona, ¿verdad? Siempre todos nosotros queremos y pedimos ¿qué cosa? Un milagro, ¿verdad? Ninguno de nosotros decimos, Señor, llévatelo. Siempre decimos, Señor, por favor, si es tu misericordia, haz un milagro en el hermano, en la persona, ¿verdad? Siempre oramos en esa dirección, pero que se haga tu voluntad. Pero ahí se levantaron muchos, ¿verdad? De estos cantantes que habían ahí en aquel tiempo, y dijeron, nos ponemos de acuerdo, y hicieron todo este relato, ¿verdad? Y no aceptamos, incluso dijo una media bruja por ahí, dijo, no aceptamos un no por respuesta, ¿verdad? Y dijo, y declaramos en la tierra y desatamos en el cielo la bendición, y lo declararon sano. Otro por ahí le profetizó que sus hijos, sus generaciones, sus nietos, y un sinfín de cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió lamentablemente con el hermano? Murió, ¿verdad? Él, de hecho, ya estaba muy mal cuando esto sucede, ¿verdad? Y se murió, ¿verdad? Entonces, significa que si nosotros nos ponemos de acuerdo como iglesia a orar en alguna dirección, ¿Dios va a responderlo? ¿O que Dios está obligado a tener que hacerlo de esa manera? No, ¿verdad? Eso es una cosa absurda, ¿verdad? Por ahí incluso hay algunas personas que han dicho, oye, me gusta tal muchacho, tal muchacha, ayúdame a ponerme de acuerdo para que oremos en esa dirección. Sería absurdo, ¿no? Sería como que le quitamos, incluso con esa postura,
es como que ese muchacho o esa muchacha por la cual están orando no tiene la facultad de decidir, ¿verdad? Porque si dos chicas se pusieron de acuerdo para que se enamorara de la amiga, y resulta que al chico no le gusta a esa niña, ¿verdad? Pero como dos se pusieron de acuerdo, y el chico dice, oh, no sé qué me está pasando, me está comenzando a gustar la que no me gusta, oh, la amo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? No tiene sentido eso, ¿verdad? Porque Dios nunca va a transgredir, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Ok, entonces, a lo mejor suena absurdo, pero sucede mucho, ¿verdad? Sucede mucho. Entonces, cuando lo pones en práctica, ponen en práctica este tipo de cosas que enseñan, y no les funciona, ¿qué es lo que dicen? Les faltó fe, ¿verdad? No, es que les faltó fe, ¿verdad? Pero no es que les falte fe, ¿verdad? Lo que pasa es que están primero pidiendo mal y están interpretando mal también el texto bíblico. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Veamos entonces cuál es la interpretación de este texto. El versículo 19, lo voy a poner acá de nuevo, dice, otra vez os digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está hablando acá de qué cosa? De la disciplina, de ponerse de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque todo el texto anterior habla justamente de la disciplina, ¿verdad? Está hablando de la disciplina que va a ser impartida. ¿Qué es lo que van a hacer con esa persona rebelde que a lo mejor no quiere perdonar a su hermano? Recuerden que habían dicho en el texto anterior, decía que si no quiere recapacitar, expóngalo ya delante de la iglesia y ténganlo por gentil y publicano. ¿Se recuerdan que hablaba acerca de eso? ¿Verdad? Y luego habló de que lo que atare desatares, hablaba de solucionar o no los problemas, ¿verdad? Y luego acá está hablando de ponerse de acuerdo en relación a cómo seguir en adelante, ¿verdad? Es decir, en ponernos de acuerdo cuál es la disciplina, ¿verdad?, que está faltando para que las personas puedan ser corregidas. Y luego dice el versículo 20, sigamos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad que sí? Eso dice, ¿no? Pero el contexto, ¿qué es lo que no está diciendo? Que sigue hablando de lo mismo. ¿Está acá hablando de una reunión de adoración, de un culto? No, ¿verdad? No está hablando de un culto. Está hablando de un tema puntual que es solucionar los problemas entre hermanos, de no ser piedra de tropiezo para otro. Si tienes un problema, anda y solucionalo, ¿verdad? Si no, llama a un testigo, si no, llama a la congregación, si no, tenlo por gentil y publicano, ¿verdad? Habla de no quedar atado con esa persona, ¿verdad? Habla de ponerse de acuerdo, ¿verdad? De solucionar el tema, si no, también recuerden que un pastor puede poner disciplina, ¿verdad? Cuando las cosas no se solucionan, ¿verdad? Y luego dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No está hablando acá de una reunión de adoración ni de oración. Ahora, ¿por qué deducimos acá lo que está hablando es los 2 o 3 congregados en su nombre? Está hablando de los pastores, los que son llamados a hacer la disciplina en la iglesia. ¿Sabían ustedes eso, no? Los pastores somos llamados a hacer la disciplina en la iglesia, no los congregantes. Ahora, en una iglesia son muchos los pastores. Normalmente en una iglesia van a haber 2 o 3, ¿verdad? En caso de oración, que son 2000 personas, o tal vez un poquito más, son 7 pastores, ¿verdad? Por la cantidad de personas. Pero está hablando justamente de eso, ¿verdad? 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está avalando acá la autoridad que da Dios al pastor para gobernar la iglesia, ¿verdad? Está hablando de la disciplina. Y acá todos los discípulos estaban entendiendo con claridad, ¿verdad? Y el niñito seguramente que estaba en los brazos de Jesús miraba así como con inocencia, ¿verdad? Él no tenía nada que ver con esto, ¿verdad? Bien, entonces el versículo 21, a ver si lo tengo acá el 21. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo atar al demonio? No dice eso, ¿verdad? Dice acá que Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
¿Se dan cuenta que Pedro estaba entendiendo perfectamente? Y eso que Pedro, en ese momento, Pedro era bastante inmaduro, ¿verdad? Ahí a Pedro le faltaban varias cosas que iba a cometer mal, cortar oreja, entregar a Jesús, negarlo, etc. Era bastante inmaduro, pero Pedro estaba comprendiendo sin ningún problema, que lo que aquí se estaba hablando era de el perdón, ¿verdad? En ningún momento Pedro pregunta por el demonio, ni el hombre fuerte, ni la atadera, ni de nada. Pedro simplemente dice que se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Se lo dejo ahí para que lo vea, ¿verdad? Si estos versículos quisieran decir que lo que todo el mundo dice que está diciendo Jesús, aquí tendría un problema grave de comunicación y estaría completamente, se contradice todo, ¿verdad? Y como les decía, Pedro era cabeza dura y entendió perfectamente, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es el perdón, ¿verdad? Si este versículo que estamos leyendo acá no tiene que ver con el perdón y la disciplina, ¿por qué Jesús pone además una parábola? ¿Verdad? Vamos a ver la parábola. Vamos a ver la parábola. Versículo, este es el 21, es el 22, vamos a ir al 23, aquí. ¿Se da cuenta que hemos estado hablando del perdón? ¿Alguien captó alguna otra idea que no sea el perdón? No, ¿verdad? Está hablando del perdón. Ya, es como el tema general. Ahora, vamos a leer este versículo 23. Ya salimos del texto en cuestión. Dice, por lo cual el reino de los cielos, recuerden que había dicho que el reino de los cielos también es de los que son como niños, ¿verdad? Hablando de la sencillez, de la humildad, de la actitud de un niño. Versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿De qué estamos hablando hasta ahora? Del perdón. Y Pedro le había dicho cuántas veces debemos perdonar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagare la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, recuerde que le está contando Jesús esta historia, le soltó y le perdonó la deuda. Oh, y ojalá fueran así con nosotros, ¿verdad? Ok, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, ¿a quién? Al que le habían perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Siempre hay alguien que te debe algo, aunque estés endeudado, ¿verdad? Entonces dice que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, lo tomó como con fuerza, ¿verdad? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ¿verdad? Entonces su consiervo postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que había hecho él recién, ¿verdad? Mas este no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron ¿qué dice acá? Refirieron. Decía, no puede decir esto, no lo puede haber refreído. Refirieron a su señor todo lo que había pasado. Recuerden que era el mismo que le había perdonado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no, dígame por favor lo que dice ahí, si no
perdonáis, porque el tema de todo este pasaje es del perdón. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus, si no perdona de corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué le parece? Fácil, ¿verdad? ya le queda claro, ¿verdad? Así que guarde la atadera, guarde que me pongo de acuerdo para que no sé qué, y que ahora ya puede venir uno solo a la iglesia, ¿verdad? No hay problema. No, tiene que congregarse, tiene que venir, ¿verdad? Pero no hay que sacar de contexto, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Puede sonar muy convincente, pero no necesariamente es lo que nosotros podemos leer. Le voy a dejar de tarea el texto de Mateo 16, 19. Ya se lo leo acá un pedacito, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto se lo dice el Señor, ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? Entonces, léalo usted el contexto, versículo 19, léase para atrás, léase para adelante, y la próxima semana lo vamos a seguir analizando para ver qué sucedió acá. ¿Le parece? Ok, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Se nos pasa tan rápido el tiempo, pero qué bueno que pudimos analizar este pasaje. Ve que hay que ir, hay que ir despacito, ¿verdad? Hay que ir despacito por las piedras para no equivocarnos, ¿verdad? Entonces, la Biblia es su propio intérprete, y para poder interpretar cualquier pasaje, cualquier palabra, cosas que por ahí usted escuchó, tiene que usted leer el contexto inmediato, ¿verdad? Este es el contexto inmediato. Textos que están hacia atrás y textos que están adelante. Tiene que leer la historia completa, ¿verdad? Hasta que lea que Jesús se paró y se fue a otra parte, ahí se terminó ese episodio, ¿verdad? Entonces hay que leer el contexto inmediato, ¿ok? Así que cuando le llegue una carta a su casa, usted ya sabe, léala de arriba y termine al final, ¿verdad? Para que tenga una idea más clara. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Se nos pasa el tiempo tan rápido y queremos ser ahí prudentes con esto. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Vamos a terminar. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a mi esposa que pueda orar para terminar entonces este estudio bíblico. A ver si se nos acompaña con una oración. Ya. Señor amado, gracias por este tiempo, poder aprender de tu palabra, Señor, siempre es provechoso. Gracias porque tenemos este privilegio de poder profundizar, Señor, en ella. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, nos ayudes cada vez que nos disponemos a estudiar tu palabra. Líbranos, Señor, alguna vez de torcerla, Dios mío, o de quizás intencionalmente adaptarla, Señor, a lo que nos conviene, sino que tú confróntanos y ayúdanos, Señor, a siempre trazarla correctamente para que no nos desviemos, Señor, y tampoco seamos un tropiezo para los pequeños, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que dispuso este tiempo, Señor. Bendiga, Señor, a nuestra hermana que está en Colombia, a nuestros hermanos que desde lejos se conectan, Señor, por nuestro hermano Luis Ángel también, que tu presencia, Señor, está con cada uno de nosotros, y te damos gracias, Padre, porque aún estando lejos podemos estar unidos, Señor, en torno a tu palabra. Gracias, Señor, y ahora te pedimos que nos permitas descansar, Señor, renueva nuestras fuerzas, y que tu presencia se quede con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, apliquen esto a muchos textos, no solamente a esto, no se queden solamente con esto acá. Lo pueden aplicar a toda la Biblia, ¿ya? Un abrazo grande, mis hermanos. Dios les bendiga.